Soy Carlos Enrique Izaza García, estudiante de la especialización en Dirección Prospectiva y Estratégica de las Organizaciones Universitarias, y el día de hoy, en el marco del desarrollo del módulo Contextos Políticos y Educativos en América Latina, me corresponde desarrollar o dar respuesta a dos interrogantes. El primero de ellos tiene que ver con cuáles han sido las problemáticas históricas más importantes a la hora de examinar las relaciones entre política y educación en Latinoamérica. Para ello es importante entender el contexto en que se han desarrollado o se ha desarrollado la dinámica política y educativa. Y debemos de tener en cuenta todas las fuerzas económicas, políticas y culturales que se han dado en cada una de las naciones de la región latinoamericana. Entonces nosotros no podemos generalizar el tema porque nuestras realidades, si bien es cierto, tienen muchos aspectos en común, son totalmente diferentes. Y la primera preocupación tiene que ver con contextualizar precisamente ese estudio de gestión educativa en América Latina. Y allí nosotros debemos de referenciar que con lo que nos encontramos en la actualidad obedece a un desarrollo histórico que no nació de la noche a la mañana. Por lo tanto, nosotros no podemos tomar decisiones de cara al futuro sin antes haber evaluado todos estos aspectos del pasado que han facilitado o han posibilitado que nuestra realidad sea la que hoy encontramos, y que somos nosotros los protagonistas precisamente de esa realidad que paulatinamente se viene construyendo en el marco del desarrollo y la evolución de los pueblos. Aquí debemos de tener en cuenta varios aspectos o enfoques. Un enfoque jurídico que habla sobre la gestión de la educación en el periodo colonial y que referenció todo el carácter normativo y el pensamiento deductivo del hombre. De igual manera, el enfoque tecnocrático del movimiento científico, gerencial, burocrático de la Escuela de Administración desarrollada a inicios del siglo XX, a la luz de la lógica económica que caracterizó el proceso de consolidación de la revolución industrial. Entonces, esta realidad que necesariamente ha influido sobre todo el aspecto tecnocrático y desarrollo económico de estas naciones, no lo podemos desconocer porque estaríamos incurriendo precisamente en un hecho que nos imposibilitaría lograr obtener objetivos claros, concretos y reales frente a las necesidades que en la actualidad tenemos. Está el enfoque conductista de la escuela psicosociológico, el enfoque desarrollista de la escuela modernizadora, ¿sí? Que vino a florecer posterior o que fue un hecho de posguerra básicamente en el mundo. Y un aspecto importante que nos genera preocupación está relacionada con la necesidad de realizar renovados esfuerzos de construcción del conocimiento científico y tecnológico. Realmente es muy poco el tema que en América Latina se referencia para el desarrollo científico. Somos muy dados al tema de la práctica, de la praxis, y muy poco de desarrollar todos estos elementos conceptuales, académicos, metodológicos y, como lo acabo de decir, científicos en el campo de la administración de la educación en Latinoamérica. Es una realidad que nosotros no podemos ocultar. De hecho, uno de los resultados que, frente a algunos estudios que se han realizado, es la concepción de un paradigma multidimensional de la administración de la educación. Entonces, esto nos ha permitido deconstruir y reconstruir conocimientos pedagógicos y administrativos que han sido acumulados en el curso de la historia de la educación en Latinoamérica. ¿Sí? Entonces, esta reconstrucción teórica pues nos ha permitido
conocer sobre los dominios de la influencia de la política, de la economía, de la cultura y de la misma pedagogía de la organización y administración de la educación en esta parte, pues, como del hemisferio occidental. Y como se lo mencionaba, no podemos desconocer esa realidad, porque por lo tanto estaríamos incurriendo en hechos o situaciones que ya hemos podido superar, y no estaríamos avanzando, sino que estaríamos retrocediendo. La evaluación de la experiencia educativa en Latinoamérica de las últimas décadas revela que todos necesitamos aprender unos de otros, otros de unos, con la meta colectiva de percibir perspectivas colectivas, intelectuales, que sean socialmente válidas y culturalmente relevantes, que sirvan de guía para la investigación y la práctica de la administración y la educación. Volvemos al tema de la práctica, volvemos al tema de la metodología de la investigación. Y así sucesivamente pudiésemos aquí hablar de muchos aspectos que se han dado en esta relación política de educación. Pero entonces, con la respuesta al segundo interrogante, que tiene que ver cuáles son los retos más importantes de la educación contemporánea, podemos contextualizar unos aspectos de esa relación que se ha venido presentando históricamente, ¿sí? Y en este momento nosotros no pudiésemos decir que el reto o el problema es que tengamos que corroborar la información, ¿sí?, o adquirir la información. Aquí el asunto ha trascendido a otro nivel. En este momento nosotros podemos asegurar categóricamente que la educación de hoy tiene el reto de enfrentar el poder. Enfrentar el poder, porque ya no es solo preparar, sino permitir el acceso a las nuevas tecnologías, ¿sí? Y no permitir el acceso de forma manual, sino preparar la actitud de nuestros estudiantes frente a lo que va a generar enfrentarse a esa realidad tecnológica, ¿sí? Entonces debemos preparar a estas personas. Entonces los grandes avances en cuanto a comunicación, radio, televisión, la internet, ¿sí?, que se han dado pues sobre estos últimos años, abren la posibilidad para que todos podamos acceder a la información, pero no todos accedemos de la misma forma, ¿sí?, porque no podemos desconocer de que la información ha sido manipulada y el acceso a la tecnología de igual manera por parte de algunos grupos focales, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Entonces lo que nos hemos encontrado es que el reto de la educación ahora es hacer posible que estas herramientas sean usadas como tales, como una herramienta y no como un fin. Es importante hacer esa claridad, como herramientas y no como instrumentos de dominación tampoco del otro, sino para que en el momento que todos podamos acceder, podamos construir precisamente todo este acervo metodológico y de conocimiento que nos debe posibilitar el desarrollo de nuestras naciones. Así también debe ser capaz de prepararnos para el impacto que estas tecnologías van a tener sobre el proceso educativo, y entender que estas han venido cambiando los procesos de socialización. Entonces en esos procesos es que nosotros también tenemos que intervenir para poder que no se nos esté deconstruyendo la sociedad. Entonces nosotros podemos ver que en la actualidad tenemos familias disfuncionales, matrimonios permanentes que están en divorcio, familias que no están constituidos por papá, mamá e hijos, sino por mamá e hijos, en otros casos por papá e hijos, y esto se ha venido dando inclusive desde la misma dinámica de la tecnología. Increíble decirlo, pero eso tiene un fundamento, ha tenido un fundamento y una explicación que en este caso pues no nos corresponde darla dentro de esos procesos de socialización doméstica. La religión, sí, que anteriormente era como orientador y orquestador de nuestras vidas, ya ha perdido su hegemonía, y en este momento inclusive nos podemos aventurar a decir
que la religión pasó de ser pública a ser una religión privada, ¿sí? A ser una religión privada. Entonces es importante que no perdamos de contexto todos estos elementos. El tema de la televisión, que transforma todo el tema de la comunicación, porque nos genera pasar de lo escrito a tener otras dinámicas para conocer precisamente de la información. Y la misma internet. Entonces la internet, que fue inicialmente usada como una herramienta militar, pues se constituyó en una gran red que nos permite tener información y cúmulo de información, y que a veces no sabemos qué hacer con ella. Antes porque no existía la información, ahora porque tenemos tanta información que no sabemos qué hacer con ella. Entonces estamos teniendo inclusive estudiantes muy dedicados al copy-paste, ¿sí? Muy poco al análisis, a la reflexión, y son todos estos aspectos que nos generan un reto en la educación realmente grande, ¿sí? Enfrentarnos a esa realidad tecnológica, entender que el problema no es la tecnología, sino la forma como nosotros lo estamos asumiendo y como estamos asimilando esta realidad. Muchas gracias.